buenos días, aquí un poquito retrasada, claro, tan retrasada como nuestro invitado en el día de hoy con el que íbamos a hacer el enfoque, o vamos a hacer, porque todavía estamos en la esperanza de que que pueda alcanzarnos para tratar un tema que en estos días por diversas razones ha estado ahí en la agenda no solamente de los medios de comunicación, sino también en la agenda del liderazgo político, social, e incluso debería de estar en la agenda del liderazgo ya más amplio. Y nos referimos, por supuesto, al tema haitiano, ahora con un componente en el caso de República Dominicana, que tiene que ver con lo anunciado durante toda esta semana, con las leyes que regulan aquí el tema migratorio, que si bien es mucho más amplio que lo que implican los y las dominicanas, los haitianos que residen en el país, por supuesto que tiene un componente sumamente interesante. Ese Haití de tantas penurias parecidas, ese Haití que escuchamos después de los últimos acontecimientos a que ha sido sometido tanto como eventos naturales, pero también con situaciones puramente políticas que mantienen en vilo al país más empobrecido, que no más pobre, del hemisferio y de la región. Haití, que recordamos y está hace mucho tiempo en la mesa de las discusiones y de las preocupaciones, sobre todo de República Dominicana, porque si bien es cierto que, como bien ha dicho en un discurso que recientemente pronunció el presidente de la República ante la Asamblea General de la ONU, nada nuevo, en el sentido de que todos van como en peregrinación y el tema haitiano que convoca y que concita, pues hacen las mismas denuncias respecto a cómo nosotros no podríamos cargar con toda la responsabilidad, a pesar de la solidaridad histórica que se ha tenido de manera forzada y obligada, por supuesto, no tiene de otra República Dominicana, porque, como decimos, por el impacto que ha tenido siempre la situación de ese empobrecido país aquí en nuestro país. No menos cierto es que, como decíamos en algún momento, han sido verdades y medias verdades, dado el foro y el escenario en el que hizo el pronunciamiento el presidente Luis Abinader, por una parte, pero por otra parte la situación misma del pueblo haitiano, esa situación que si nos remontamos al terremoto, pasamos después a 2018 con lo que ocurría cuando tomaba posesión de esa nación como presidente de la República, Jovenel Moïse, cómo al poco tiempo fue matizado por protestas y por expresiones de protesta por parte de ese pueblo, y lo que pasó entonces después, posteriormente, que terminó, claro está, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, del que todavía no se sabe a ciencia cierta quién le asesinó, aunque las especulaciones son varias y por supuesto la más socorrida es precisamente esas pujas, esos pugilatos en ese país merecedor de mejor suerte, de grupos de intereses que son esa pequeña minoría que también con nuestros vecinos tienen una gran responsabilidad respecto de lo que ocurre. Y la verdad es que viendo de conjunto todos esos acontecimientos, surgen tantas preguntas respecto a nuestros vecinos haitianos, que yo pienso que son muchas de las preguntas que se harán parte de la gente que, o por hambre, o por horror, o por terror, o víctima de también esos eventos naturales que han golpeado a Haití terriblemente. Muchas preguntas tienen que ver, por ejemplo, ¿por qué y para qué? En el entendido de que ha sido una deuda que se le ha cobrado permanentemente a Haití. ¿Por qué se independizó tan temprano Haití de Francia? ¿Cuál es el costo que ha tenido que pagar precisamente? Porque para analizar la situación haitiana habría que remontarse, por supuesto, a 1804. ¿Para qué sirvió entonces ser Haití, esa primera república negra en el mundo? Dirán parte de las víctimas, muchos que simplemente ya no están, otros que viven en una calamidad tan terrible que a veces tú no sabes si son personas o vivas o muertas. ¿Por qué eligió y vuelve a escoger Haití
a tantos malos presidentes. Si hacemos un recorrido por la historia y vemos qué es lo que ha pasado con quienes han tenido que dirigir a ese país, nos encontramos, señores, que desde los tiempos de Duvalier, bueno, y pasando, claro está, por Jean-Bertrand Aristide, que en las últimas décadas, de hecho, fue el único presidente electo por una mayoría haitiana. ¿Por qué entonces elegirlo? ¿Por qué no es capaz de tomar Haití la vía de desarrollo para quienes entienden y suponen que Haití es como es porque ha decidido ser así? O porque simplemente Haití decidió ser el país más pobre, que no es pobre, que es empobrecido de la región. ¿Por qué no cuida a sus hijos? ¿Por qué Haití no protege al medio ambiente desde el prejuicio? Son muchas de las preguntas que se hacen respecto a esa comunidad. ¿Por qué no es capaz de detener esa hemorragia de más del 80% de los profesionales, por ejemplo, de Haití que tuvieron que emigrar? ¿Por qué en Haití no hay agua potable? ¿Por qué en Haití no hay electricidad? ¿Por qué la salud en Haití es de una precariedad tan grande que tenemos el drama también en República Dominicana con todo el tema de las parturientas que hay que asumir como un derecho humano también y derecho a la vida? ¿Por qué el tema de la educación? ¿Por qué no todos tienen acceso entonces a la educación en Haití? ¿Por qué en Puerto Príncipe, señores, es todo un basurero? ¿Por qué la insalubridad en ese país? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta inequidad en nuestro vecino Haití? Son preguntas que uno lanza al aire y la verdad, desde el prejuicio, las respuestas varían. Varían porque ha habido un tratamiento, yo pienso que bastante ligero respecto a lo que ocurre con esa nación. Y, por supuesto, parte de esos porqués, a propósito también de la coyuntura que se vive en este momento con todo el tema de las leyes migratorias, con acontecimientos que nosotros vimos muy recientemente con una comunidad internacional que ha debido asumir con más responsabilidad el papel que les ha correspondido respecto a ese país, y hemos visto espectáculos tan aberrantes como los que se vio en esa frontera México-americana respecto precisamente al gobierno de Estados Unidos y con lo que tiene que ver con este país. Respecto a todo eso, yo creo que se van ampliando increíblemente los porqués respecto a Haití. Entonces, los riesgos, la vergüenza, las implicaciones que esto ha tenido, y por supuesto esos foros que han sido utilizados cuando incluso las responsabilidades han tenido que ser repartidas desde aquí nosotros como sus vecinos, sin negar las solidaridades a las que nos hemos visto forzados a tener con Haití por el impacto que esto tiene respecto a República Dominicana y, por supuesto, también los que permanentemente, como traficantes de la crisis, han lucrado y se han aprovechado de la situación haitiana. Por eso ahora, cuando se está hablando de aplicar leyes migratorias, yo creo que tenemos que ver el asunto en su justo contexto. Y el justo contexto no es solamente esos grupos de haitianos que cruzan, que vienen, que llegan a República Dominicana en avalancha, movidos por el hambre, movidos por la pobreza y como parte de todo un proceso que desde hace 2019, incluso mucho tiempo antes de la pandemia, es un fenómeno que se da a escala global, que es el fenómeno migratorio. Pero la verdad es que Centroamérica y Haití, después de esa experiencia que vimos también hace 2 semanas, que tenemos que ponerlo en el justo contexto de la situación haitiana, no solo con el tema migratorio, sino con el tema interno de esa nación. Centroamérica y Haití, que son una especie de parte estrecha de ese embudo social del que Estados Unidos es responsable. Es responsable por la mala vecindad, es responsable por el saqueo, es responsable por las agresiones que ha tenido con todos esos países. Y por supuesto, esos linderos, y vimos con mucha vergüenza unas fotos que dieron vuelta al mundo, como esos linderos que unen la Ciudad de México con
con el Texas repletos de playa. Vimos 15.000 almas desesperados por llegar a Estados Unidos, que amanecieron finalmente ahí y que fueron acogidos entonces después por México, y que precisamente en el día de hoy nos dan cuenta que empezaron a ser repatriados después de ser acogidos por las autoridades de México. Los últimos migrantes de esta isla que compartimos, esta isla La Española con Haití, que llenaban improvisados campamentos y que vimos como en algún momento, como si fuese tiempos de la colonia como si fuese tiempo de la esclavitud, vimos cómo fueron agredidos, vergonzosamente agredidos, aunque permeado en muchos casos, primero por una responsabilidad que en el caso de Estados Unidos también tiene respecto a la comunidad, respecto a Haití, permeado también por el racismo, por la exclusión. Aunque algunos dicen que en este caso el término racismo no cabe, debemos recordar que no solamente Haití, también Centroamérica, asimismo, como los negros de Sahel, como citaba alguien que hacía una mirada precisamente a esa situación tan vergonzosa, o como otras regiones africanas que llegan también a Europa y buscan intentar paliar el hambre, porque son excluidos del hambre, son movilizados por el hambre y son ese tubo estrecho, vuelvo y repito, de ese embudo social, de un embudo social que muestra una especie de tranquilidad que difícilmente recuerde la agonía de miles y miles de incluidos, de centenares de niños también, algunos nacidos ahí mismo con un ambiente como si se tratase de un cautiverio. Muchos historiadores, cuando tratan el tema, hacen algunas comparaciones y hacen comparaciones breves respecto a un momento de la reconcentración, por ejemplo, de campesinos de Cuba, y hacen la mirada a 1896 para aislar el ejército mambí. Lo cierto es que Haití ahora está presente de nuevo en la agenda, está presente de nuevo, él debería estar presente de nuevo en la conciencia de todos. Y yo creo que con lo que se ha dicho y con lo que han sido las iniciativas tomadas por el gobierno dominicano en términos de tratar de dar a conocer o de que sea aplicada una ley de inmigración que nunca se le ha puesto caso tampoco para que las cosas funcionen de manera correcta en República Dominicana, y siempre el tema haitiano ha sido tomado en muchos casos también como pretexto frente a situaciones que incluso en el ámbito de lo local pues presionan, porque se ha querido dividir la situación haitiana, que es mucho más que eso, que es mucho más profunda, simplemente en haitianos y en antihaitianos, cuando la realidad es otra. Ese empobrecido país que es nuestro vecino, que son nuestros hermanos y que ha sido vapuleado también por grupos en República Dominicana que han lucrado de esa situación crítica de Haití, como ha hecho también esa burguesía que es en términos porcentuales son los menos en Haití. Lo han hecho, y lo han hecho aquí, y lo han hecho grupos de empresarios a los que no atosigan, y a los que no pasan cuentas, y de los que ahora que pretenden que las cosas puedan funcionar en términos de aplicar las leyes migratorias, esperamos que lo hagan, y que lo hagan como manda la ley, y que el artículo 132, que está contenido también en esa ley de migración y que aplica para esos grupos de empresarios que trafican con ciudadanos haitianos aquí en el país, y que en condiciones de precariedad y de explotación muy similar a la que fueron expuestos muchos dominicanos cuando en los años 60, 70 e incluso a principios de los años 80 tuvieron que emigrar a Estados Unidos, y entonces eran los obreros que menospreciaban porque trabajaban en la fábrica, como hacían aquí en principio también con los haitianos por trabajar en la producción cañera.
esos que después pasaron a incorporarse a los trabajos que tienen que ver con la construcción o las plantaciones agrícolas, a esos que los trafican y los traen de manera ilegal y no pagan un centavo ni al Estado dominicano por la seguridad social, por la salud de esos ciudadanos haitianos, no pagan impuestos tampoco al Estado, y que cuando se enferman entonces tienen que ir a los hospitales porque es un derecho humano la atención en salud. Esos que son los que sacan también los beneficios, porque solo vemos la solidaridad forzosa que ha tenido que tener República Dominicana respecto al caso haitiano. Me gustaría muchísimo que, como mismo establece las leyes nuestras, la ley de migración, con Haití, que por demás es nuestro segundo socio comercial, y lo que plantea entonces, no solamente en términos de esas avalanchas y de esos procesos migratorios, sino también en términos comerciales y en términos financieros, que es un aspecto que igual debería discutirse al momento de nosotros hablar del tema haitiano. Por tanto, yo creo que el caso haitiano hay que verlo con mucha más tranquilidad, hay que verlo con mucho más sosiego, hay que verlo con mucho más conciencia, porque no es tan simple. No es tan simple como que estos haitianos cruzan en un país que es pobre como República Dominicana y que no podría, desde la lógica de muchos, asumir a un país empobrecido, mucho más empobrecido que República Dominicana. El asunto es de que es absolutamente más profundo, y que en este momento yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de no hacer esa mirada juiciosa, consciente de la situación de nuestros hermanos haitianos. Vamos a ir a una pausa ahora, vamos a regresar brevemente, probablemente ya nuestro invitado esté aquí, así es que con él vamos entonces a profundizar respecto a la coyuntura, pero también respecto a la situación que desde hace un tiempo, también en términos político, social, vive los hermanos haitianos. Estamos de regreso con todos ustedes, y qué bueno, porque sí, ya tenemos nuestro invitado del día, y precisamente el tema es con el que yo estaba haciendo una especie de introducción, que es el tema haitiano, que por muchas razones nos convoca en este momento, y vamos a dar las gracias. Bueno, un poquito tarde, el tránsito, señores, que nos vuelve loco a todos. Está con nosotros el ex embajador Paul Arcelin, para conversar sobre la situación de Haití en este momento. Buenos días. Buenos días, yo tengo que darle las gracias por esta invitación. Yo estoy contento de volver en esta casa. Hace unos años, Luis García me había ofrecido estas antenas para hablar sobre Haití. Me había dado la radio por 24 horas y la televisión 1 o 2 horas al día, cuando estábamos luchando contra Jean-Bertrand Aristide. Aristide, porque usted fue parte de lo que fue, no sé, no digamos conjura, o estaría bien así, señor Arcelin, contra Jean-Bertrand Aristide. Pero mire, a mí me gustaría comenzar con 3 elementos a propósito de esa necesaria mirada que ha obligado a los grandes países a tener que ver, aunque no quieran, en el caso haitiano, por 3 elementos que en los últimos tiempos han acontecido. Primero, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y la garata que se ha desatado precisamente por el control de Haití. Por un lado, los acontecimientos de los maltratos esclavistas, como muchos les han llamado, con unas fotos vergonzosas que han recorrido el mundo en Texas, y la petición que vamos a ver entonces ya en el último tramo del gobierno dominicano ante la situación de la ONU. Empecemos con lo que pasa en esta coyuntura, empezando el proceso desde antes o cuando iniciaba Jovenel Moïse, que fue bastante agitado y que terminó finalmente con su asesinato. En este momento, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo podemos ver Haití en este momento? Entonces, debemos insistir sobre un punto. Como Jovenel Moïse llegó al poder, él llegó al poder gracias a los americanos que habían puesto un cantante que algunas veces
quitaba su ropa, es este hombre que nos habían dado como presidente de la República, ese cantante todo el mundo lo conoce, vino a cantar aquí, es el señor Martelly. Que a veces era Sweet Mickey y a veces era Martelly. Martelly, Sweet Mickey. Entonces es este hombre que se llamaba, él, un vagabundo. Él se llamaba así, que entonces es él que ha impuesto a Jovenel Moïse. Y él ha creado las bandas, y Jovenel Moïse, al llegar al poder, él fue al nombrarlo presidente de la República, la Cámara de Cuentas lo había catalogado como corrupto, y es este hombre que iba a ser presidente de Haití, supuestamente con una plantación de plátanos, lo llamaban el hombre de los plátanos, pero sabemos que era completamente una falacia. Entonces él llegó a ser presidente de Haití. Al llegar a ser presidente de Haití, Jovenel Moïse incrementó las fuerzas de las bandas que Martelly había creado. O sea, que heredó el gobierno y también las bandas creadas por su antecesor. Entonces, el pueblo haitiano, viviendo en esta situación, empezó a organizar manifestaciones contra Jovenel Moïse. Hemos llegado a poner 2 veces más de 1 millón de haitianos en la calle para protestar contra Jovenel Moïse. Y al ver esta amenaza, incrementó las fuerzas de las bandas. Desgraciadamente, la representante de las Naciones Unidas, que hizo ella ha pedido de reunir las bandas para impedir que el pueblo haitiano siga manifestando contra Moïse. Entonces, lo que este país está viviendo es lo que las Naciones Unidas y las grandes potencias han creado, desgraciadamente, esta situación. Por tanto, no fue un escenario adecuado entonces la denuncia hecha por el presidente de la República justamente en el foro, en la 76 Asamblea de las Naciones Unidas, por la responsabilidad que usted dice tiene respecto a todo esto. Yo creo que apoyamos lo que el presidente de la República Dominicana ha dicho en Naciones Unidas, solamente con una excepción. Creemos que los culpables de la situación haitiana, es decir, el secretario general de las Naciones Unidas, que nombró la señora Lalime, que es representante de las Naciones Unidas en Haití, y el secretario general, alguien dice que es muy corrompido, de la OEA, que han apoyado este gobierno inepto, corrompido, y que estaba apoyado por las bandas criminales. Entonces, no podemos aceptar que el secretario general de la ONU o el secretario general de la OEA, que han apoyado todos los gestos durante estos 2 últimos años de este gobierno que mataba criminales, para impedir que mi pueblo salga en la calle para manifestar.
Entonces, es hoy día Jovenel Moïse que ha creado enemigos en todas partes de la sociedad haitiana. Ha buscado la situación que puso al asesinato. ¿Podríamos entonces decir que el asesinato de Jovenel Moïse, que todavía no se ha señalado de manera puntual un responsable, es producto precisamente de esas bandas heredadas y con la, si no complicidad, por lo menos con la mirada indiferente de la comunidad internacional o de las Naciones Unidas? Lo que podemos decir, los colombianos supuestamente que han participado en este crimen vino por la República Dominicana. Y ¿quiénes los han reclutado? Es una compañía americana que está en Miami. Esta compañía americana venezolana, y es por eso que el presidente de Venezuela, Maduro, ha dicho que el secretario del presidente Duque de Colombia ha participado en este crimen, dice Maduro. Entonces, ¿usted qué dice? Decimos que ellos, los mercenarios, que lo llaman así, han venido a República Dominicana, reclutado por una compañía venezolana, americano-venezolana, una compañía americano-venezolana. Entonces, hay 4 países donde han pasado esta gente. ¿Y qué pasó también? Los 3 o 4 haitianos que han participado en este crimen son ciudadanos americanos. No solamente son ciudadanos americanos, son informantes secretamente de la CIA y del FBI. Los 26 soldados colombianos, todos fueron entrenados por los americanos. Y 7 de ellos, según el New York Times, fueron también informantes del gobierno americano. Entonces hay muchas cuestiones. Yo creo que es una película muy interesante para hacer un día, para tratar de ver realmente qué ha pasado. Creemos nosotros que las grandes potencias estaban quizás al tanto de que lo que iba a pasar. ¿Por qué? Jovenel Moïse, 15 días antes de este asesinato, Jovenel Moïse reanudó con Rusia. Y se fue por ver Erdogan en Turquía. ¿Qué ha pasado en Turquía? Fue, según las informaciones que tenemos, a buscar armas y soldados para reforzarse en el poder y firmar acuerdo con Turquía sobre las minas de Haití. Dicen que Haití es un país pobre. Joaquín Balaguer, cuando era presidente, me llamó un día: Excelencia, me gustaría hablar con usted. Cuando digo me llamó, me hizo llamar. En ese tiempo usted era embajador de Haití acá en República Yo fui a ver al presidente Balaguer, que me ha dicho: Excelencia, usted sabe que su país es más rico que África del Sur. Hay minas en todas partes en su país, porque nosotros los dos no podemos
ponernos de acuerdo para explotar las minas. Hay un consejo de Joaquín Balaguer que hizo un tuit hace unos meses, ha dicho lo que Haití está pagando es su riqueza, es demasiado rico. Y Haití y la República Dominicana son las 4 potencias en oro. Y Haití tiene 4 veces más oro que la República Dominicana. Tenemos iridium, tenemos diamante. Es un país muy rico. Y las grandes potencias, desgraciadamente, con unos políticos americanos, no quieren paz en mi país. O sea que además del tema que solo se ve desde la perspectiva política de esos enclaves que siempre han estado ahí en la región a nombre de una crisis y de un empobrecimiento, está muy fundamentado en la cuestión financiera y el asunto económico y de las riquezas. Definitivamente. Yo tengo un estudio sobre el oro de Haití. Yo voy a mandárselo. Usted va a ver que Haití no es pobre como lo han dicho, es porque todavía no hemos podido explotar nuestras minas porque siempre hemos tenido en el poder lacayos. Sin embargo, la situación real de la gente, de la mayoría del pueblo haitiano, todos la conocemos y sabemos el drama que es. En este momento, frente a esa realidad que usted nos describe, ¿cómo puede resolverse? ¿Hay posibilidades de que Haití pueda tomar el control en todos los ámbitos, señor Arcelin? Yo creo que es una cuestión muy interesante lo que esto acaba de pedirme. Creemos que podemos conseguir una solución previamente si llegamos a tener una reunión de los líderes políticos haitianos en República Dominicana o en Costa Rica. Dispersos, por cierto, en este momento, el liderazgo político. Sí, pero creo que sí. Actualmente estamos trabajando para que los líderes haitianos se reúnan y con el apoyo, ¿por qué no?, de la República Dominicana y de los países que el presidente Abinader ha nombrado. Pero yo creo también que países del norte de Europa, como Suecia, Noruega, Finlandia, correcto, participan también en la mesa que estamos esperando que se pone para los líderes haitianos se reúnan juntos en República Dominicana o en cualquier otro país. Pero esperamos que eso se haga rápidamente y que el gobierno dominicano no puede avanzar con su idea de reunir todos esos países, incluyendo la dirección de la OEA o la dirección de la ONU. Eso yo personalmente lo rechazo. Porque se ha dicho, incluso que después de lo dicho por el presidente Luis Abinader ante la denuncia hecha ante la ONU, aunque no oficial, se ha dicho de manera oficiosa que incluso se está planteando la posibilidad de un foro de discusión. ¿Eso podría ser conveniente? ¿Eso conecta con la idea? Es eso que estamos, yo creo que es realmente una buena idea, propuesta, si el presidente Abinader confirma esta proposición, un foro de los líderes haitianos en República Dominicana y apoyando sobre los otros países que ha nombrado y añadió solamente los países del norte de Europa. O sea, eso involucraría también a esa comunidad internacional señalada de manera muy puntual, Estados Unidos, Canadá, Francia, y algunos países de la región que han visto con buenos ojos lo dicho por el presidente Abinader. Yo creo que definitivamente Francia, Estados Unidos, Canadá
deben asistir, pero no puede mandar como siempre lo han mandado. Mira, el actual primer ministro de Haití fue nombrado por un grupo, por un sindicato de embajadores que llamamos el Core Group, que ellos llaman el Core Group. Con un tweet ha nombrado el primer ministro de Haití. Es la primera vez en la historia del mundo que hay un sindicato de embajadores en un país que está nombrando presidente, nombrando primer ministro. Es uno de los problemas de Haití, es decir, que prueba más que ustedes pueden tener de la culpabilidad de estas grandes potencias sobre la situación haitiana. Definitivamente, señor Paul Arcelin, la conversación nos quedó corta y tenemos que convocarnos de nuevo, pero de todas maneras porque se nos queda un poco esa perspectiva en lo inmediato, cómo sobrevivir. O sea que esa conversación la vamos a tener y la vamos a tener rápidamente con usted, con el señor Arcelin, catedrático, escritor, intelectual y por supuesto, señores, tuvo un protagonismo increíble cuando el caso de Jean-Bertrand Aristide. Así es que usted queda formalmente comprometido porque hay muchas cosas que ver, sobre todo en lo que tiene que ver con las iniciativas que se están tomando en el país. Lamentamos que hayamos arrancado tarde. La invitación está abierta. Me gustaría añadir algo. Hoy día hay dos representantes, altos representantes americanos que llegan a Haití y que están pidiendo elecciones. ¿Cómo vamos a hacer elecciones cuando las bandas controlan una grande parte del país? Ellos no entienden nada. Pueden hacer elecciones para imponer otra vez un gobierno de lacayos. Definitivamente la conversación es la próxima semana. Vamos a ponerle el día para continuar entonces con este análisis respecto a la situación haitiana. Un placer. Ustedes pueden buscar este programa en la plataforma de YouTube. Así es que mañana nos reencontramos, mañana viernes. Punto Crítico, que fue hoy dedicado a Haití. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación.